Damos la bienvenida a todos y a todas mis amados en esta mañana. Es un tiempo muy especial, es un tiempo muy hermoso, es un tiempo donde obviamente no es lo mismo que podernos encontrar físicamente, no es lo mismo que podernos estrechar la mano, darnos un abrazo, sentir el calor de cada uno de ustedes. No es lo mismo, pero bendito Dios que por lo menos en su misericordia nos permite tener esta sala virtual para podernos reunir todos como familia. Los saludamos a todos, qué bueno que están aquí, qué bueno que están ustedes ahí conectados, pendientes de lo que Dios ha venido haciendo con nosotros cada día. Lo que va a ser esta mañana, hoy va a ser un tema muy especial. Damos la bienvenida a todos, casi ya 30 personas que estamos aquí en sala conectados en esta mañana. Qué bueno, mis amados, qué bueno que Dios les ha dado el privilegio de poder estar acá y sobre todo me ha dado el privilegio también de poder estar aquí para compartir su bendita palabra. Y como tengo mucho para compartirles hoy, vamos de inmediato a ver el estudio que tenemos para esta mañana. En una serie que estamos trabajando de días anteriores, los domingos anteriores hemos venido trabajando sobre lo que tiene que ver con el cuidado que debemos tener con la tibieza espiritual, que fácilmente cualquiera de nosotros podríamos caer en esa tibieza espiritual. Primero que todo, pues buenos días a todos mis amigos. Qué bueno que estamos aquí conectados para hablar de estas cosas que son tan bonitas, que interesan las cosas de Dios. Y sobre todo en estos tiempos donde, de acuerdo a las circunstancias, nos vamos dando cuenta que cada vez necesitamos más de Dios. Que la salida a todo lo que nosotros podamos estar pasando o viviendo, solamente la tenemos en Cristo Jesús. Hoy quiero hablar de un tema que he titulado Misión Suicida. Misión Suicida. Y antes de esto, pues quiero decirles que para poder detectar una enfermedad, para poder dar un remedio, lo primero que los médicos hacen es hacer un diagnóstico bien minucioso, bien preciso, para saber hasta qué punto está la enfermedad y basado en eso, pues entonces determinan cuál va a ser el tratamiento, cuál va a ser el medicamento, cuál va a ser la cirugía, cómo lo van a tener que tratar. Entonces, para poder dar el remedio, lo primero que necesitan es poder encontrar la enfermedad. Y a la medida que el Señor va abriendo a través de la palabra en esta serie que estamos hablando sobre lo que es la tibieza espiritual, el Señor va abriendo nuestro corazón y nos va mostrando qué cosas están en nosotros que realmente no son agradables. Y muchos podríamos decir que la enfermedad es grave. Otros dirán, bueno, estoy a medias, y otros dirán, no, yo estoy completamente sano. Hablando de lo que tiene que ver con la vida espiritual de nosotros como tal, pero también de nuestra familia, los que tienen la fortuna, la bendición de tener hijos, poder ver cómo está la salud espiritual de sus hijos. Hoy, un día como hoy que nos reunimos, esperamos que estemos como familia, mirar por un momento, porque tú lo puedes ver físicamente a tu hijo, lo puedes ver bien en cuanto a las cosas materiales y decir, mi hijo pues realmente gracias a Dios no le falta nada. Pero qué bueno que nosotros examinásemos por un momento el corazón de nuestros hijos en lo que tiene que ver con la parte espiritual. Pero obviamente también revisando nosotros honestamente y delante de Dios cómo estamos en la parte espiritual. Y seguramente que si alguno dice, yo creo que no estoy en el mejor nivel, creo que mis hijos no están bien, entonces tenemos que reconocer que no estamos sanos y que necesitamos un medicamento, y ese medicamento, esa solución, está solamente en Cristo Jesús. Vamos a mirar un relato para comenzar el mensaje de hoy, que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 7, a la altura del verso 2. Esta es una historia muy conocida porque es la historia que nos cuenta después de que el pueblo de Israel venció en Jericó. Este pueblo había recibido las promesas de Dios y estaban viendo verdaderamente cómo Dios se había glorificado en sus vidas, cómo Dios verdaderamente la promesa que les había dado se estaba haciendo una realidad en sus vidas. Pero aquí sucede una historia bien interesante que está a partir del verso 2, estamos en Josué capítulo 7. Dice la escritura que después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaban junto a Betel-Aben, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviéndose a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo,
sino suba como 2000 o 3000 hombres y tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, y escuchen lo que dice, los cuales huyeron delante de los de Jai. El pueblo de Israel es vencido en esta batalla. Es una batalla menor. Ellos habían conquistado Jericó. Entonces ellos dijeron, no, esto es una batalla de paso. Eso sencillamente los vamos a vencer y vamos a seguir. Esto no hay ningún problema, esto no es grave. Esto podemos nosotros, estamos seguros que podemos. Pero ¿qué sucede en la historia? Dice la historia que salieron huyendo, fueron vencidos. Escúcheme por favor, lo que no sabía el pueblo es que Israel, el ejército, estaba yendo a una misión suicida, que es de donde nace el tema de hoy. Una misión suicida. Quiero decirle que muchos de nosotros comenzamos el día con una misión suicida. Muchos de nuestros hijos los enviamos a una misión suicida, como aquellas torres gemelas que fueron derribadas. Aquellos árabes que se subieron en ese avión y se mataron allá contra esa torre. Sabían que se iban a matar, pero iban a cumplir una misión. El pueblo de Israel se entrega sin saber a una misión suicida. Cuando estos 3000 hombres que dice la escritura salieron a conquistar, ellos creían que tenían el poder, ellos creían que estaban bien, ellos creían que podían ser superiores a todas las acechanzas, al enemigo que venía contra ellos. Pero, oh sorpresa, terminaron derrotados. ¿Por qué tuvieron que salir huyendo? ¿Por qué terminaron vencidos? ¿Por qué terminaron avergonzados? Habían conquistado una ciudad muy grande como era Jericó, ahora tenían que conquistar una simple población, una población pequeña. ¿Y por qué son avergonzados? ¿Por qué si era el pueblo de Dios? ¿Por qué si Dios les había prometido que donde ellos pisaran iba a ser de ellos? ¿Por qué si Dios les había prometido, les había dado promesas de victoria? ¿Por qué ahora vemos en la historia que el pueblo terminó vencido? Y la razón es una sola. Porque es que es la misma pregunta que nos hacemos muchos de nosotros. ¿Por qué si nosotros estamos, entre comillas, en una iglesia? ¿Por qué si nosotros somos cristianos? ¿Por qué si leemos la Biblia? ¿Por qué si oramos? ¿Por qué si nos reunimos a diario para escuchar la palabra? ¿Por qué paso por situaciones? ¿Por qué vienen momentos difíciles para mi vida? ¿Por qué razón nosotros, cuando debiésemos estar mucho mejor, porque en algunas oportunidades, no estoy hablando de forma genérica, en algunas oportunidades con algunas personas, ¿por qué no ven la victoria? ¿Por qué, al igual como pasó con el pueblo de Israel, viene derrota, viene vergüenza, viene tristeza? ¿Por qué fueron vencidos? Y la razón es una sola. Ustedes saben que cuando el pueblo de Israel, que fueron a conquistar a Jai, era un pueblo diferente al que fue a conquistar Jericó. Porque cuando fueron a conquistar Jai, dentro del pueblo había pecado. Ustedes saben lo que sucedió. Ustedes saben que una sola persona había pecado, una sola persona había guardado lingotes de oro, una sola persona había hecho lo que no era conforme a la voluntad de Dios. Cuando Dios les ha dicho no tomen absolutamente nada, no cojan nada de allá porque eso va a ser quemado, no queremos nada de eso. Sin embargo, ustedes saben que un hombre tomó un manto babilónico, tomó unos lingotes y los guardó. Y eso hizo que el pueblo estuviera en pecado. Razón por la cual cuando salen a conquistar Jai, el pueblo va en pecado. Y cuando una persona va en pecado, está sin la cobertura de Dios, está sin el respaldo de Dios. Y por eso fácilmente fueron derrotados. Por eso, mis amados, hoy hay un tema muy especial que tiene que ver con esto. ¿Cómo está la santidad de nuestra familia? ¿Cómo está la santidad de tus hijos? Porque el pecado es un sinónimo de ir sin la protección de Dios, sin la cobertura de Dios, sin el respaldo de Dios. Y el resultado final, como sucedió con este pueblo, fue derrota. Luego de que fueron vencidos, y Josué sin saber, Josué sin haberse enterado por qué, y seguramente muchas veces como nosotros, le reprochó a Dios, Dios, pero ¿qué pasa? Si yo trato de buscarte, Dios, ¿qué pasa? Si somos el pueblo de Dios, y quizás Josué en algún momento pensaría o lo diría, pero Señor, ¿qué pasa con tus promesas? Entonces viene la Biblia en el versículo 13 de Josué 7, después de que Dios le ha indicado que está en pecado y que hay pecado en el pueblo. Y como hay pecado en el pueblo, pues Dios no puede respaldar eso. Entonces, en lugar de que se pongan a rasgar las vestiduras, en lugar de que se pongan a llorar, lo que el Señor dice es examínate por dentro. Y dice el versículo 13, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel,
No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Y esta es una palabra que tenemos nosotros que reflexionar, mis amados y amadas en el Señor. Más que quejarnos y reclamarle a Dios el por qué, yo pensaría que lo que tenemos que hacer es entrar a revisar nuestro corazón. Y bendito Dios por esta palabra. Porque Dios nos ha venido dando promesas hace más o cerca de 5 meses ya. De estar por las mañanas y hemos creído esa promesa que Dios nos dijo que después de todo este tiempo vendría una muy buena cosecha. Y la verdad nosotros estamos orando, pidiéndole a Dios que así sea. Que los resultados de las vidas de las personas sean completamente personas diferentes, cambiadas, personas con fruto. Y eso es lo que nosotros anhelamos. Y eso es lo que Dios, a través de cada mensaje que nos ha venido dando durante este tiempo para las personas que nos han venido acompañando a las 5 de la mañana en ese tiempo que se ha vuelto un tiempo muy importante y muy especial, lo que nosotros esperamos es que después de todo esto venga una victoria, venga una conquista. Y eso es la parte de la promesa que nos ha dado. Pero para eso, mis amados, tenemos que revisarnos. Y aquí me llama mucho la atención que la orden que el Señor le está dando a José es santifica al pueblo. Santifícalos para mañana. Y ese es el mensaje que yo tengo que transmitirles a ustedes, mis amados. Porque nosotros tenemos que comenzar a caminar verdaderamente en santidad. No basta simplemente con que hagamos parte de una reunión, parte de una membresía, parte de una congregación. Nosotros verdaderamente necesitamos caminar como hijos de Dios. Amén por tu familia, por tus hijos que están ahí en tu casa. Pero la pregunta es, ¿cómo están viviendo tus hijos delante de Dios? Ahora, aquí hay algo que me llama mucho la atención y es ver cómo Dios aborrece el pecado. Y una de las cosas que yo puedo notar aquí es que cuando hay pecado en la vida de una persona es un sinónimo de anatema. Y anatema usted sabe que es maldición sobre esa vida. Y eso fue lo que le sucedió al pueblo. Salieron a conquistar con maldición, con anatema, sin la protección de Dios, sin la cobertura de Dios. Y ya ven los resultados. Dios le dice a Josué, esto solamente es el principio, Josué. Y tú seguirás, si no hay un cambio en tu vida, tú seguirás así, vez tras vez. Y vendrán cosas y vendrán consecuencias. Y entonces tú te preguntarás, pero ¿por qué me está pasando esto y esto? ¿Por qué viene una cadena de desastres, de noticias negativas? ¿Por qué? Porque Dios es muy claro, Dios es santo, santo, santo. Y nosotros en las cosas de Dios, mis amados, no podemos jugar. Y les estoy dando este mensaje, que es un mensaje de cierta manera directo al corazón, un mensaje muy profundo, porque nosotros estamos y necesitamos estar preparados todos los días delante de Dios. Nosotros no podemos estar con pañitos de agua tibia para que ustedes se sientan bien y cómodos y que simpaticen y que tengamos una sala de 500, de 200, de 300 personas reunidas y que bueno, que ojalá un día llegáramos a eso. Pero de nada nos sirve multitudes si no estamos caminando en santidad. Y aquí lo que le está diciendo es, ustedes tienen que cambiar. ¿Hasta qué? Escúcheme, que aquí hay una palabra que me llama la atención en la parte final del verso 13. ¿Hasta qué? Es decir, hay una solución, hay una esperanza. Hay una manera para poder revertir la situación que está pasando en la vida. Hay una solución para la situación que está pasando a nivel familiar, con tus hijos. Los resultados que posiblemente algunos tengan que no sean los mejores resultados. Hasta que, dice aquí, hasta que hayas quitado el anatema del medio de vosotros. ¿Hay un problema? Sí. Y si no quitas el problema, y si no cambias, y si no tomas decisión, y si no desarraigas de tu vida el pecado, van a venir cosas, porque Dios no va a poder estar ahí protegiéndolos o cubriéndolos. Es diferente cuando nosotros nos santificamos y estamos bien con Dios, porque Dios se pone al frente y pelea la batalla por nosotros. Por eso el Señor le advierte, hay pecado, y hasta que no quites el anatema de en medio de vosotros, vas a estar con ese problema. La buena noticia en esta mañana es que hay una solución. La buena noticia es que la situación que puedas estar pasando hoy, que tu familia puede estar pasando, que tus hijos puedan estar pasando, hay una solución. Y la solución es quitar el anatema. Cuando nosotros quitamos el anatema de nuestra vida, es decir, cuando le pedimos perdón a Dios por ese pecado, cuando santificamos nuestra familia, cuando santificamos nuestra vida, cuando nosotros caminamos bajo la obediencia a Dios, es quitado ese anatema y volvemos a la victoria. Y es algo que está en nuestras manos poder hacer. Algunas personas quieren seguir viviendo en esa situación y pues lamentable, porque pues tú sabes lo que puede suceder ahí. Pero qué bueno por aquellos que dicen, bueno, creo que este es un tiempo de cambiar. Ahora la pregunta es, ese mensaje, ¿cómo aplica a nosotros?
Y Dios está hablando hoy a la iglesia que reúne aquí a través de esta sala virtual para decirnos que nosotros como hijos de Dios, que nosotros como cristianos necesitamos caminar en santidad. Tristemente, la religión moderna se enfoca en llenar iglesias de gente y se preocupa solamente por llenar, por llenar. Pero cuando uno mira la Biblia, el verdadero evangelio se enfatiza no tanto en llenar la iglesia de personas, sino en llenar las personas de Dios. Y eso es lo que nosotros le pedimos al Señor. Que cada uno de los que estemos aquí en cada reunión podamos ser llenos del Señor. Y uno de los problemas que más me preocupa son los jóvenes en la iglesia. Porque escucho unos comentarios que lo preocupan a uno mucho. Personas que dicen, no, yo prefiero que los jóvenes hagan lo que sea en la iglesia. Que bailen cualquier ritmo, que escuchen cualquier ritmo de música. Puede ser hip hop, puede ser rap, puede ser electrónica. Que bailen bachata, que hagan rock, que hagan reggaetón, que hagan lo que sea, siempre y cuando estén dentro de la iglesia. Y que no que estén fuera de la iglesia. Es decir, no importa que en la iglesia se practique esas cosas. Lo importante es que los jóvenes estén en la iglesia. Y esos comentarios me preocupan mucho. ¿En qué sentido? Porque hay personas que literalmente dicen cosas como estas. Prefiero que los jóvenes estén haciendo eso en la iglesia en lugar de que estén en el mundo. Prefiero que los jóvenes estén bailando en la iglesia a que estén en la calle. Y si uno se pone a pensar, pues algunos dirán, pues sí, pues hasta mejor eso. Ahora, pero no se preocupan muchas veces, y sobre todo concretamente los padres, que no piensan, digamos, que sus niños, a pesar de que estén en la iglesia, pueden estar en peligro. Pero algunos dicen, no, desde que estén esas cuatro paredes, yo sé que mis hijos son salvos. Y no hay, escúchenme por favor, mis amados, no hay mayor error que pensar que una persona, porque está dentro de una iglesia, es salva. Ese ha sido uno de los errores grandes que ha tenido el cristianismo. Que las personas las han encerrado en las iglesias y por el hecho de pensar que están dentro de una iglesia, dentro de cuatro paredes, ellas son salvas. Cuando no es tan cierto, mis amados. Ellos piensan que porque están ahí dentro de la iglesia están protegidos de los pecados. ¿Y sabe qué es lo que estamos provocando con ese pensamiento? Tener jóvenes entretenidos en cuatro paredes de una iglesia. Tener grupos de jóvenes donde están saliendo noviecitos y noviecitas y se reúnen y la disculpa que es que somos entre hermanos cristianos y vamos para este paseo y vamos para esto y vamos para la otro y ahí comienzan sus noviazgos, comienzan sus líos, comienzan sus rollos. Y ahí nosotros decimos, bueno, pero por lo menos están en la iglesia. Sí, pero ¿qué están haciendo en la iglesia? Por eso encontramos jóvenes que solamente están buscando y los papás muchas veces nos dicen, pero pastor, ¿por qué no hacemos algo para los jóvenes para que se entretengan? Y entonces las iglesias lo que hacen es tener un grupo de jóvenes entreteniéndolos con una cantidad de cosas, inventándose una cantidad de cosas que están fuera de la palabra de Dios para tener a los jóvenes entretenidos. Por eso cuando un joven viene, y yo felicito a los jóvenes que están en esta mañana acá y los jóvenes que nos han venido acompañando, los jóvenes que hacen el esfuerzo de estar a las 5 de la mañana, escuchando la palabra de Dios, porque están aprendiendo principios de vida que les va a ayudar mucho. Que de pronto otros prefieren estar durmiendo, otros prefieren estar descansando, otros dicen, no, pero qué aburrido estar escuchando. Apaguen eso, mamá, pero a toda hora escuchando eso, apaguen. Por eso cuando estos jóvenes van a la iglesia se aburren y comienzan a mirar el techo y comienzan a mirar las musarañas por acá y se distraen y pasa una mosca y se distraen y comienzan a cuchichear entre ellos, a hablar, a molestarse, a hacerse cosquillas. Por eso, cuando están en la reunión, se levantan y van al baño, entran, salen, van y contestan el celular, vuelven. Porque ellos están acostumbrados y los han acostumbrado al entretenimiento. Y eso pues les gusta porque les hace agitar el cuerpo. Porque les gusta estar en movimiento y los jóvenes quieren eso. Pero los jóvenes hoy en día, escúchenme, no estoy hablando por los que estén acá, estoy hablando en forma general. Los jóvenes no aguantan una reunión. Los jóvenes se aburren en los sermones. Los jóvenes se aburren en los estudios bíblicos. Y la pregunta es, ¿qué está provocando todo eso? Que estén entretenidos, que estén sometidos a cosas que realmente no es lo que edifican. Ellos no quieren someterse a la escritura. Ellos no quieren tener una vida de oración. Yo felicito a los que están aquí y que sus hijos están orando sin necesidad que usted los esté empujando. Ve, hay que orar. No, que ellos tengan una vida de oración. Y ese es un problema, porque los papás muchas veces buscan que la iglesia los distraiga a ellos. Vayan para la iglesia que a ellos los distraen. Y van a la iglesia muchos de los que hoy asisten a las iglesias, o por lo menos a una reunión virtual como estas, llevados por los papás.
No es porque al joven le salga, le nazca el corazón. Uy, qué bueno la reunión. Yo quiero estar ahí, mamá. Yo quiero estar ahí, papá. Yo quiero conectarme por las mañanas a escuchar la palabra. No, son muy poquitos los jóvenes. Porque a ellos les gusta que los diviertan. Qué bueno ir a la iglesia, qué bueno danzar y qué bueno tener teatro. Y de ahí salen y van a dar una vuelta, comen hamburguesas y qué bueno. Y yo sé que en la cabeza de muchos padres dicen, bueno, pero por lo menos están en la iglesia y no están consumiendo droga. Por lo menos si están en la iglesia no van a caer en alcoholismo. Por lo menos no van a caer en otras cosas. Y está muy bien, y yo entiendo eso. Que ustedes quieran proteger a sus niños, que ustedes quieran proteger a sus hijos. Entiendo que es bueno, que obviamente si están dentro de la iglesia, pues eso va a evitar de que tengan malas compañías, que tengan malos hábitos. Pero, ¿sabe que al final, esos grupos de jóvenes que hoy ve uno en las iglesias, que uno dice, bueno, son gente sana, es gente buena, y efectivamente puede ser. Pero hay cosas, mis amados, que tenemos que entrar a revisar. La pregunta que quiero hacerte hoy como padre de familia, como madre de familia. ¿A ti qué te interesa? ¿Que tu niño esté divertido? ¿Que tu niño esté seguro? ¿O que tu hijo verdaderamente conozca a Cristo? ¿Qué será lo más importante para ti? ¿Que esté dentro de una iglesia protegido, entre comillas? ¿O que verdaderamente conozca a Cristo? ¿Te interesa que tu hijo esté seguro? ¿O te interesa que tu hijo nazca de nuevo? Pregúntate por un momento, ¿verdaderamente será que tus hijos sí han nacido de nuevo? Tú puedes decir eso, ¿verdaderamente mis hijos han nacido de nuevo? Y ya ustedes saben, después de que hemos estudiado tanto, que el nacer de nuevo es mucho más que simplemente haber hecho una oración, es mucho más que se hayan bautizado o lo demás. Tú tienes la certeza como padre de familia, ahí que estás sentado escuchando este mensaje, tú tienes la certeza que tu hijo es un hijo de Dios. ¿Te interesa que tu hijo esté seguro o que conozca verdaderamente a Dios? ¿Te interesa que tu hijo verdaderamente sea un convertido al Señor? ¿Que haya un nuevo nacimiento en su corazón? ¿Que se enamore de Dios? ¿Que ame la palabra de Dios? ¿Que ame el orar? ¿Que ame el buscar de Dios con sinceridad? Que no haya que decirles, vamos a la iglesia, venga, conéctese, sino que sean ellos los que tomen la iniciativa y sobre todo que manejan más tecnología, que sea el que diga, papá, venga que ya estoy aquí conectado en la sala, venga papá, tengamos este tiempo, venga papá, oremos. Hijos que amen estudiar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, que no haya que decirles, vamos a orar, sino que ellos tengan su propia vida de oración. ¿Tú estás seguro que tus hijos, mis amados, tus hijos tienen la propia vida de oración? ¿Has visto a tus hijos orando sin que tú los empujes para nada? Que ellos toman iniciativa, que están orando, que tú entras al cuarto y los ves orando, los ves de rodillas, los ves ahí buscando de Dios. Que no tengamos que decirles, vamos a leer la Biblia, sino que tenga él su propio deseo de conocer las Escrituras. Que realmente le interese. Y es que ese es un problema, por eso estoy hablando de una misión suicida. Porque nosotros mandamos a nuestros hijos a la universidad o los mandamos al colegio, pero sin tener bases espirituales. Y allá los están cogiendo y les están dando vuelta a nuestros hijos. Les están metiendo una cantidad de filosofías. Después de que han conocido la palabra, terminan bebiendo, terminan hasta fornicando y haciendo una cantidad de cosas. Precisamente ¿por qué? Porque desde el seno del hogar no se le ha instruido en la palabra de Dios. Número uno, pero también me echo la culpa. Porque las iglesias lo único que han buscado es entretener a los jóvenes, pero no están cimentando a los jóvenes bajo el temor de Dios, bajo el fundamento de la palabra de Dios. Y muchos papás patrocinan eso. Ay, no, sí, hijo, eso no vaya por allá. Pero tampoco hacen el trabajo en la casa. Porque lo que estamos haciendo es entretener. Lo que el líder de jóvenes, lo que un líder de jóvenes piensa es, ¿qué actividades hacemos? A ver, ¿qué hacemos para que los jóvenes estén entretenidos? Montémosle luces a esto, pongámosle música a esta, pongámosle tal ritmo, una cantidad de cosas para tenerlos entretenidos. Y las papás dicen, bueno, no importa que vayan, yo sé que son salvos. ¿Serán salvos? Es la gran pregunta. Yo sé que si están allá adentro, pues se van a portar menos mal. Yo sé que si están adentro son creyentes. ¿Serán verdaderos creyentes? Los que van a los grupos de jóvenes, ¿verdaderamente será que esos son hijos de Dios? Y estamos haciendo creer a un montón de jóvenes que simplemente porque se reúnen con otros jóvenes, de padres que profesan ser cristianos, entonces ya los hijos son cristianos. La pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestros hijos empiezan a crecer? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos empiezan a abrir el corazón? Ustedes no se imaginan, mis amados, la cantidad de casos que hay
de jóvenes que diciendo pertenecer a iglesias cristianas tienen problemas con la adicción a la masturbación, con la adicción a la pornografía, con la adicción de drogas y una cantidad de cosas. Mis amados, el problema es serio y nosotros tenemos que mirar dónde está la solución. Estamos entrando a analizar la enfermedad para mirar cómo Dios, a través de la palabra, nos va a ayudar para sacar esto adelante, nuestra familia adelante. Pero demanda mucho el concurso, tanto de ustedes como padres de familia, como nosotros como pastores también de la congregación. Y no solo eso. Mire, esos grupos están llenos de entretenimiento, de diversión, de juerga, de fiestas. Cosas amenas, entre comillas, que cautivan a los jóvenes y terminan con noviazgos. Mamás que están diciendo, pastor, ¿y qué hacemos? Es que mi hija que iba a la iglesia ahora resultó de novia con otro de la iglesia. Se besan y una cantidad de cosas. Pero ¿sabe qué, pastor? Ya terminó y ahora está saliendo con otro. Ya han salido con 3, con 4, con 5 jovencitos de la iglesia, de las iglesias, de cristianos. Hay jovencitos cristianos que se han besado con 4 o 5 jovencitas, que han tenido hasta relaciones sexuales. Cantidad de jovencitos y jovencitas que no llegan vírgenes a los matrimonios. Muchas de ellas aún acaban hasta embarazadas, con personas que son dentro de los grupos de jóvenes y que aparentemente son cristianos. La pregunta es, entonces, ¿qué está pasando? Y la respuesta es una sola, mis amados, que no hay santidad en medio del pueblo cristiano. Y ese es un tema muy serio. Ahí es donde tenemos nosotros que entrar a trabajar. Más que preocuparnos por distraer a nuestros jóvenes, lo que nosotros queremos es comenzar a tener un trabajo también con los jóvenes, pero donde estemos enfocados en lo que realmente es importante. Y repito, la culpa es nuestra, digo en forma general, como pastores, como iglesias cristianas. Porque creemos que lo que tenemos que conseguir es a mucha gente que se sienta bien con nosotros, a muchos jóvenes que se sientan bien en las reuniones. ¿Y sabe qué es lo que le gusta a la carne? A la carne pues le gusta eso, a la carne le gusta el movimiento, a la carne le gusta el ajetreo, a la carne le gusta la diversión, a la carne le gusta la risa. Y le digo una cosa, no está mal divertirse, porque tampoco es que nos vamos a volver amargados, no está mal divertirse, mis amados, porque son jóvenes, y eso es normal, que los jóvenes se diviertan. Es más, me encantan ver a los jóvenes que estén haciendo deporte, que salgan, que jueguen fútbol, que jueguen baloncesto, que monten en su bicicleta, qué bueno. Que salgan y que hay un paseo, una salida y con otros jóvenes y que se puedan divertir sanamente. Que se diviertan en paseos ecológicos, vamos a la montaña, y eso está bien. Es más, nosotros también como adultos también necesitaríamos en un momento determinado ese tipo de entretenimientos. Eso no tiene nada de malo. Pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Espero que por favor me entiendan. Ya tienen bastante ocio fuera de la iglesia. Tienen sus teléfonos inteligentes. Tienen sus tablets, pueden entrar a YouTube, pueden entrar a Netflix, pueden entrar a su Facebook, pueden tener su tiempo con sus compañeros de estudio y lo demás. Tienen la televisión, una cantidad de cosas. Están ya entretenidos. Y cuando van a la iglesia lo que busca también es entretenerlos. Queremos darle de lo mismo que ellos ya traen. De ese mismo entretenimiento que tienen afuera, también lo queremos dar. Tienen entretenimiento afuera, tienen entretenimiento en sus casas y van a la iglesia y la iglesia también entonces ahora los quiere entretener. ¿Sabe eso que ha ocasionado, mis amados? Y espero que si están de acuerdo conmigo levanten su manito. Que hoy tenemos una generación de jóvenes que está viciada de entretenimiento. Viciada de entretenimiento. No saben estar quietos. No saben qué es media hora estar leyendo. Se aburren. No saben qué es tener sus oídos sin música. Tienen que estar con sus audífonos todo el tiempo. No saben vivir en silencio. No saben aguantar una hora sin hablar. Y yo le digo porque pues, en las clases virtuales con los niños se inquietan. Y yo escucho a las profesoras ahí cuando estamos en la clase con el niño. Por favor, fulanita de tal, estése quieta. Siéntese, por favor, no se levante. No se pueden estar quietos. Y a los jóvenes les sucede lo mismo. No aguantan una hora de estar quietos. Ellos no pueden vivir si no tienen una pantalla al frente de sus ojos, si no tienen ruido en sus oídos. Los jóvenes, yo no sé en tu casa, no sé en tu caso como tal, los jóvenes están adictos del entretenimiento, adictos de la tecnología, adictos de los juegos electrónicos.
Los papás, con tal de verlos a los muchachos quietos y en la casa, pues les dan todo lo que sea tecnología y los muchachos se están llenando de ese vicio que es la tecnología. Y claro, por supuesto, mis amados, cuando llegan el domingo a una iglesia y se sientan ahí, pues ellos se ven fuera de su rol ahí, de su grupo juvenil, y entonces se aburren y comienzan a comerse las uñas y comienzan a mirar al techo y se desesperan, se frotan las manos. Y la culpa es nuestra. Está bien que se diviertan afuera, está bien que se entretengan afuera, está bien que lo hagan y que tengan buenos hábitos y que tengan buenas compañías. Pero, ¿qué necesitan en la iglesia? Y es donde nosotros queremos contar con el concurso de ustedes. Y después de terminar esta reunión o ahora, me mandan por el WhatsApp, por favor, los que quieran tener a sus hijos y que nosotros como iglesia haríamos un esfuerzo adicional. Tenemos ya 8 reuniones en la semana, pero yo no tenía ningún problema de tener una reunión adicional con nuestros jóvenes, porque me parte el corazón, honestamente, después de ver los niños desde muy pequeños en la iglesia. Luego crecen y ya no quieren saber de Dios. Luego entran a la universidad y todo el trabajo que se sembró en los niños se perdió. Y están años en las iglesias. Y viene una persona, un desconocido, y se lleva a los hijos. Y los arrastra al mundo. Y jovencitos y jovencitas que han pasado por iglesias. Hablo de forma general, no estoy hablando donde Dios ha colocado pastora. Que pasan por iglesias. Y que eran personas que servían. Hoy verlos en el mundo. Verlos, algunos convertidos en gays. Algunas convertidas en lesbianas. Otros con sus botellas de aguardiente o su cerveza en la mano, porque ahora están en la universidad. Jovencitos que se les enseñó principios, pero que resultaron dejando a una señorita embarazada. Niñas que estuvieron en la iglesia, pero que ahora están embarazadas con 2, 3 hijos, sin casarse, con una vida desordenada. Y eso, junto con mi esposo, nos ha causado dolor y decimos, tenemos que hacer algo. Y yo les digo, mis amados, con todo el corazón, que así como vemos una enfermedad con los jóvenes hoy en día, también vemos una solución. Y bajo el concepto de lo que Dios nos ha mostrado, la única solución para nuestros jóvenes se llama la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo para que por favor me coloquen una manito y yo quiero mirar ahí en las pantallas. No hay otra solución. No es distraerlos. No es montar una reunión y montarles un teatro o una discoteca dentro de la iglesia. No, ahí no está la solución. No creas que porque, ay pastor, pero hagamos algo para los jóvenes para que se diviertan. No, mis amados, la iglesia no es para divertir a los jóvenes. La iglesia es para enseñarle la palabra de Dios a los jóvenes. Los jóvenes en las iglesias necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan estudiar la palabra de Dios. Necesitan conocer temas y hablarles abiertamente a los jóvenes. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces los papás no hablan con los jóvenes. O porque, infortunadamente, no tienen ni siquiera un papá que los pueda guiar. Porque están tan ocupados, tan llenos de trabajo, ocupados de ganar dinero, de conseguir cosas materiales, que sus hijos han quedado descuidados. Y nuestros hijos se van a levantar sin el temor de Dios. Ya muchos de ellos han tomado mucha ventaja ya. Ya a muchos se les ha salido de las manos sus hijos, porque no van a la iglesia, porque les aburre ir a la iglesia, porque montamos una reunión donde esperábamos que de pronto estuvieran los jóvenes. Bueno, por la mañana no, entonces montamos 2 reuniones en la noche, pero tampoco están, porque a los jóvenes no quieren escuchar la palabra de Dios, no les gusta, no sé, porque no tienen el hábito, porque posiblemente en la casa tampoco se les sembró ese hábito. Los jóvenes necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan escuchar que se les hable de inmoralidad sexual. Necesitamos hacer estudios para enseñarles a los hijos, a los jóvenes, sobre la pornografía. Necesitamos estudiar sobre el noviazgo. ¿Cómo es eso de tener un novio? ¿Cómo es que se lleva un noviazgo de una manera correcta ante los ojos de Dios? Necesitamos estudiar sobre la pornografía. Necesitamos estudiar de cómo ser buenos esposos. ¿Usted le ha enseñado a su hijo cómo ser un buen esposo? Lo que los hijos puedan medio modelar de los papás cuando los hay. Cuando no los hay, entonces ¿qué? ¿Te has sentado con tu hijo, con tu hija a enseñarle cómo es ser una buena esposa? ¿Le estás dando ejemplo, testimonio? Necesitamos
enseñarles a través de la palabra de Dios, por la palabra de Dios, cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas. No es tener jóvenes de 20 años ahí en la iglesia y saltando y brincando. Bueno, ¿y cuando se casen qué? Porque es que cuando se casen ellos sabrán que no es solamente brincar y saltar, ni cantar, ni danzar. Ellos tienen que saber sus responsabilidades y cómo, conforme a la palabra de Dios, tienen que actuar. Porque entonces, ¿cuándo van a aprender ellos a ser hombres? ¿Cuándo van a aprender ellas a ser mujeres? Ellas necesitan aprender a ser buenas esposas. Es que no basta simplemente con que sean cristianos, pero no saben ni preparar un arroz, no saben ni cómo atender al esposo, no saben ni cómo honrar al esposo. Lo único que les enseñaron fue a brincar y a saltar y a tener noviecitos por aquí y por allá y a pasarla bueno y estar en paseos y divertirse. Pero no les enseñaron los principios para la vida que están en la palabra de Dios. Necesitamos enseñarles aún hasta cómo vestirse. Si son creyentes, cómo vestirse con pudor. No como las jovencitas mundanas. Todo eso lo tenemos que hacer a nivel de la iglesia. Pero también en las casas tenemos que trabajar con eso. Necesitamos enseñarles cómo aprender a crecer en santidad. Necesitamos enseñarles cómo aprender a cultivar una buena vida de oración. Que aprendan a estudiar la palabra de Dios, a escudriñar las escrituras. Ellos necesitan aprender a estudiar la palabra de Dios solos, sin que el papá esté ahí, no, solos. Ya muchos de ellos están en la edad de poder disertar la palabra de Dios. Enseñarles cómo es que verdaderamente se debe caminar en esta vida con Dios. Es que si no les enseñamos eso, mis amados, todo el trabajo, todo lo que hemos abonado en los hijos se va a perder. Mientras tú estés, qué bueno, mientras tú los lleves a vivir, pero cuando se casen, pero cuando ya ustedes no estén por alguna razón, no estén con ellos, entonces ¿cómo van a estar ellos en la vida cristiana? Necesitamos enseñarles a aprender a tener una intimidad con Dios. Que aprendan a conocer a Dios. Muchos de ellos no conocen a Dios. Mañana comenzamos a las 5 de la mañana. Los que estén interesados y nos quieran acompañar, vamos a comenzar a estudiar de cómo conocer a Dios. Y ojalá haya más de un jovencito por ahí conectado. Porque necesitamos enseñar qué es eso de los atributos de Dios, de la justicia de Dios, qué es eso de la santidad de Dios, la pureza de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la bondad de Dios, la rectitud de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios, la soberanía de Dios, la omnipotencia de Dios. Necesitan conocer a Dios. Porque es que ustedes como padres, ni yo, ni nosotros, vamos a estar toda la vida con ellos. Entonces necesitamos que ellos tengan unas muy buenas bases escriturales. Ya han tomado mucha ventaja, ya hemos perdido mucho terreno. Pero bueno, nunca es tarde para comenzar, mis amados. Así que queremos hacer ese trabajo. Queremos estar ahí, que ojalá tú puedas motivar a tus hijos, que puedas estar orando para que el Espíritu Santo toque los corazones y que ellos lo hagan no por obligación, no porque toca, sino porque verdaderamente nazca en el corazón. Necesitamos saber con ellos muchas cosas. Los jóvenes necesitan por lo menos 1 hora de estudio bíblico en la semana. Yo no sé si lo estés dando con tus hijos, no sé. Pero por lo menos como iglesia vamos a tratar de tener 1 hora. Posiblemente sean los viernes a las 6:30, posiblemente. Si es que hay una audiencia, ¿no? Porque yo puedo tener los mensajes y podemos hacer el esfuerzo. Pero si no hay audiencia, pues no tiene sentido. Si tus hijos están interesados, por favor, repito, me escriben. Queremos mirar. No importa cuántos jóvenes sean. Es más, si fuera por un solo joven, haríamos una reunión. Si fuera por uno solo. Yo sé que hay jóvenes hermosos de Dios, lo sé. Y sé que muchas veces se sienten presionados porque los demás son los mundanos y son arrastrados por eso. Pero yo le digo, jovencito, si estás aquí escuchando, mantente en santidad, guárdate. Que tal vez tú sientas que tu vida es muy aburrida, no es aburrida. Dios va a recompensar todo eso. Necesitamos estudiar con los jóvenes por lo menos 1 hora. Necesitamos orar con ellos, orar por ellos. Necesitamos tener un tiempo de adoración al Señor, un tiempo bonito de intimidad. Y ya cuando termine esa nutrición espiritual que se necesita dar, que honestamente tendríamos que estar dando en nuestras casas cada uno con nuestros hijos, ya después de que están nutridos espiritualmente, bueno, que salgan, que den una vuelta, que se diviertan,
Eso no tiene nada de malo. Tampoco estamos diciendo que tenemos que encerrarlo en nuestra casa y que no salgan. No, no, no. Esa no es la solución. La solución es que tengan los cimientos, los conceptos de Dios, que estén bien firmes en las cosas de Dios, que aun cuando se enfrenten, cuando tengan que compartir con amigos mundanos, que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Eso es lo que nosotros necesitamos, que estén bien sólidos. Porque mis amados, los tenemos entretenidos en las casas. Los tenemos entretenidos, la calle los entretiene. Los entretenemos en las iglesias. Y lo triste es saber que ellos no conocen nada de Dios. Y van cayendo, y van sucumbiendo. Y el pecado los va arrastrando. Y terminan siendo mundanos como cualquier persona, como si nunca hubiese pasado por una iglesia. Hay jovencitos que trabajan hoy en las iglesias y que están ahí ministrando y haciendo actividades. Bien, amén por ello, lo celebramos. Pero lo triste es que dentro de esos grupos, no en todos, por favor, en muchos de esos grupos hay problemas de inmoralidad sexual. Hay un montón de cosas, porque infortunadamente nadie los ha discipulado. Nosotros queremos discipular a nuestros jóvenes, si ustedes nos lo permiten y si ellos quieren. Queremos discipularlos. Porque nos han enseñado que los jóvenes se reúnen con jóvenes. Yo quiero ejercer una función como paterna con los jóvenes de la iglesia. Paterna. No tanto ponerme al nivel de ellos. No, un consejo de padre espiritual hacia ellos. Para aquellos sobre todo que tienen el vacío de no tener la figura paterna. Y que les ha tocado duro y que la mamá ha tratado de hacer todo el esfuerzo posible para poderlos formar y poderles ayudar, pero que siempre ha faltado esa figura paterna. Y si ustedes me lo permiten, repito, yo quisiera hacer ese trabajo espiritual con los jóvenes. Pero no es mi responsabilidad 100%. Tiene mucho que ver con ustedes. Pero tampoco usted puede decir, ya como está ya capacitándose, como está en ese discipulado, pues ya, como que nos lavamos las manos y ya, como que legamos la responsabilidad a la iglesia. Siempre la responsabilidad será de los padres. Necesitamos trabajar en eso, mis amados. Necesitamos mejorar la vida espiritual de nuestros jóvenes. Debemos cuidar la nutrición espiritual de nuestros jóvenes. Debemos cuidar el alimento bíblico de nuestros jóvenes. Los jóvenes necesitan aprender a ser hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres temerosos de Dios. Saben de muchas cosas, tendrán sus carreras profesionales, saben de tecnología, saben de muchas cosas, pero no saben de Dios, que es lo más importante en esta tierra. ¿Cuántos jóvenes y jovencitas llegan vírgenes al matrimonio hoy en día y aún diciéndose cristianos? ¿Cuántos jóvenes se mantienen en pureza sexual? ¿Cuántos jóvenes viven sus vidas de oración? ¿Cuántos jóvenes, cuántas horas leen la Biblia diariamente? ¿Cuántos jóvenes son diligentes en las cosas de Dios? Necesitamos hacer ese trabajo espiritual. Si están de acuerdo conmigo, por favor, levanten ahí su manito. Déjame, yo miro un momentico aquí la pantalla, a ver cómo estamos aquí de manitos levantadas. Vamos a sacar ese tiempo, vamos a sacar ese ratico en la semana para trabajar con nuestros jóvenes. Lo vamos a hacer con mucho amor, con mucho cariño. Obviamente es un trabajo más, sería una reunión más que tenemos que hacer, pero la hacemos con todo el gusto, porque queremos dar lo mejor para nuestros jóvenes. Ellos necesitan. Gracias a Dios por la tecnología, creo que en eso no se van a varar ellos, la conocen muy bien. Creo que muchos de ellos manejan ya sus celulares inteligentes, sus smartphones, por lo tanto no creo que haya disculpa en eso. Muchos no están aquí en esta ciudad, no importa, tampoco es ninguna excusa. Realmente es que haya un deseo y que haya una voluntad de parte de ellos y que ustedes también nos apoyen en eso. Pero muy bien, mis amados, entonces necesitamos, hoy en día, así como les mandaba una imagen al final de la invitación de hoy, necesitamos predicadores y necesitamos que se levanten en medio de nosotros jóvenes predicadores para que ayuden a edificar a otros jóvenes. Jóvenes que sean temerosos de Dios y que caminen una vida de integridad. Personas de testimonio. Que prediquen a los jóvenes que el infierno aún es eterno. Que el cielo aún es real. Que el pecado aún sigue siendo mal pecar. Que la Biblia es la palabra de Dios. Y que Jesucristo es el único camino para la salvación. Llega el momento en que yo no lo puedo hacer todo, mis amados. Físicamente uno comienza ya a agotarse. Y por eso precisamos de personas que nos estén ayudando ya. Quisiéramos hacer tantas cosas, pero pues queremos comenzar a delegar. Pero delegar no por delegar, sino personas verdaderamente de testimonio,
Cuando Moisés un día estaba cansado y agotado, dijo, no, le dijo su suegro Jetro, no, no Moisés, te vas a agotar, te vas a enfermar. Necesitas tener a tu lado personas con testimonio, personas temerosas de Dios, para que te ayuden a llevar la carga. Y creo, mis amados, que este es un tiempo donde tenemos que ir levantando hombres, mujeres, jovencitos y jovencitas, para llevar el mensaje de salvación a muchas personas. Debemos entender, mis amados, que estamos en una batalla. ¿Están de acuerdo conmigo? Yo lo he entendido de esa manera. Y no podemos relajarnos. No podemos nosotros mandar a nuestros jóvenes a una batalla sin prepararlos. Aún nosotros, ya he hablado con los jóvenes, los vamos a dejar quieticos ahí por un momento. Pero no solamente el problema está en jóvenes. El problema también está en los hombres. El problema también está en las damas. Falta mucha santidad en los hombres. Hay muchos hombres que nos han venido siguiendo y que están escuchando la palabra de Dios y que están ahí sentados día a día posiblemente escuchando la palabra de Dios. Pero tengo que decirles también, hombres, necesitamos caminar en santidad. Igual mujeres, necesitamos caminar en santidad. La Biblia tiene un pasaje para que abran su Biblia ahí en Efesios capítulo 6, verso 12. Esos temas son muy importantes, mis amados. Esos temas nos ayudan mucho porque nos llevan a reflexionar y a entrar a ajustar nuestra vida conforme al propósito y la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, hablando en Efesios capítulo 6, verso 12, unos pasajes que son muy conocidos, dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Noten que la Biblia dice que tenemos que, diga conmigo, lucha. Lucha. Ahora, muchos utilizan este pasaje para hablar de la guerra espiritual y de ungir con aceite y una cantidad de cosas. Porque es que somos soldados del ejército de Dios y entonces antes de tomar esta ciudad vamos a ungirla con aceite y vamos a hacer guerra espiritual. Pero aquí está hablando de algo que es mucho más profundo. Y está hablando de una lucha diaria que tenemos que enfrentar nosotros como soldados de Cristo. El enemigo viene contra nosotros, escuchen mis amados. Y él no viene a divertirnos. Él no viene a divertir a los jóvenes. No crea que él viene a divertirnos. Él viene para arrasarlos. Él viene para llevárselos. Él viene para derrumbarlos y verlos completamente pisoteados. El enemigo viene con toda. ¿Sí sabían eso? El enemigo viene con toda para acabar las familias, para acabar los hogares, para acabar la salud, para acabar la paz en los hogares. Porque es así o no que cuando en el hogar hay un hijo o una hija que genera problemas, ¿eso quita la paz en la casa? ¿Sí les pasa a ustedes eso o no? Claro, quita la armonía. Genera también roces como pareja y entonces comienza a culparse el uno al otro. Si ves que usted, no, pero es que usted, y eso va comenzando a generar un ambiente pesado. Y eso es una estrategia del enemigo. Ese pecado, eso que no se corrige, eso que no se hace a tiempo, comienza a crecer cada vez más. Por eso el apóstol Pablo dice en el verso 13, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estad firmes. O sea, viene el enemigo, mire, armadura de Dios, porque Dios sabe que el enemigo viene a golpear y a golpear. Y tenemos que resistirlo. Tenemos que estar fuertes. Posiblemente alguien esté pasando hoy por situaciones difíciles. Posiblemente hoy alguien esté en prueba. Y Dios te trae a esta sala para decirte que hay momentos difíciles en nuestra vida, que son temporadas, son como olas de problemas tras problema. Pero la Biblia dice que tenemos que resistir, que nosotros podemos resistir y habla del día malo. Y alguno estará diciendo, pastor, yo estoy viviendo este día malo, porque me están saliendo las cosas mal, porque tengo problemas en esta área y en la otra área. Tranquilos, mis amados, está contemplado. Dice que habiendo acabado todo. O sea, noten que este problema que tú puedas tener hoy, esta dificultad que puedas tener hoy, este diagnóstico médico que te haya podido dar, eso es un nombre. Eso no es que sea permanente, ni que sea definitivo. Es un nombre que mañana se le puede cambiar ese nombre. Hoy te pueden decir, estás enfermo de esto, estás enferma de esto, pero no te preocupes. Aquí lo que tenemos que hacer, como dice la Biblia, estemos firmes tomados de la mano de Dios. Que el enemigo viene a golpearnos, que el enemigo viene a atacarnos y que nosotros no sabemos ni cómo hacer. Bueno, la respuesta está en Cristo Jesús. A veces aún con una rodilla en el piso no podemos más, pero ahí nos tomamos de la mano de Dios y seguimos adelante. Y yo tengo que decirles en esta mañana, aunque hayan problemas en tu casa, aunque hayan problemas con tu familia, no temas, no desmayes. Tómate fuerte de la mano de Dios. Recuerda que Dios está contigo. Tú no estás solo en esta batalla. No te dejes asustar.
Recuerde que las enfermedades, muchas de las enfermedades están en la mente, son psicosomáticas. Y entonces cuando la persona se preocupa más de la cuenta, pues baja su sistema inmunológico y vienen a atacar las enfermedades. Hace poquito hace 8 días, estuvimos en un seminario precisamente lo que tenía que ver con enfermedades psicosomáticas, pero dado por médicos, de cómo esa enfermedad que está en la mente termina atacando todo el cuerpo. Y nos explicaban ellos cómo es que verdaderamente una preocupación, una angustia, una falta de perdón, un rencor, un resentimiento, una mala noticia que recibimos, preocuparnos más de la cuenta, cómo termina enfermando físicamente a una persona. Este tema del COVID, sí, claro, hay que tener cuidado, hay que ser muy prudentes, pero recuerden que nosotros tenemos un gigante más grande que ese COVID. Y una de las cosas que más está afectando a las personas es cuando comienzan a pensar solamente en el problema y comienzan a bajar sus defensas por la preocupación, por la angustia, por el estrés, y esa enfermedad comenzando a tomar más ventaja. Pero hay una respuesta muy bonita y favorable cuando la persona comienza a tomarse la mano de Dios, a orar, a decir Dios es mucho más grande que este problema, a decir no le voy a prestar atención a este problema, yo creo en Dios, me apego a Dios, busco de Dios. Y entonces el cuerpo recibe unas defensas que son como soldaditos que se levantan y combaten cualquier tipo de enfermedad. Por eso la Biblia está hablando que sí hay una lucha, sí hay un problema, pero tenemos que estar firmes en Dios. Dice el versículo 14, estoy en Efesios 6, estad firmes. ¿Estad cómo? Diga firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mis amados, una de las cosas que hemos aprendido durante las mañanas fue el tema de la justicia. Recordemos que la justicia es hacer las cosas rectas. Escúcheme por favor lo que les voy a decir. Cuando nosotros caminamos haciendo las cosas rectas, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas al derecho, es como si tuviéramos una coraza que nos guarda, que nos protege. Y escúcheme que ahí donde el enemigo ataca fuertemente, el enemigo sabe que si quita la coraza, él puede venir con un puñal y puede acabar a una persona. Aquí en lo espiritual hay algo muy tremendo y escúchenme por favor. Cuando alguien dice, eso es lo que hay que hacer, es lo correcto, es lo que Dios dice, pero yo no lo hago, ahí está sin coraza de justicia. Cuando tú dices, voy a hacer lo correcto, voy a hacer lo justo, voy a hacer lo bueno, voy a hacer lo recto, y tú comienzas a hacer lo bueno, lo justo, lo recto, entonces hay una coraza de justicia que es la que te protege contra el enemigo. El enemigo obviamente quiere quitar la coraza para dejarte desprotegido. Y cuando te ves protegido porque comenzaste a caminar en desobediencia a Dios, entonces claro, el enemigo tiene todos los argumentos y comienza a atacar y comienza a tomar ventaja. Recuerde que estamos en una guerra. Entonces no puedes vivir como que, no es que me dijeron que yo podía vivir como quisiera. Mientras estuviera en la iglesia yo puedo vivir lo que sea. Es que tengo como una tarjeta de crédito que se llama tarjeta de crédito Master Jesús. Entonces él paga todo. Yo puedo hacer lo que sea y él paga con la tarjeta de crédito. No, eso no es así, mis amados. Tenemos que caminar en santidad. Dice el versículo 15 de Efesios 6. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Listos para predicar la palabra de Dios. Listos siempre con la palabra de Dios. Que todos los argumentos, porque es que la guerra espiritual es de argumentos. Y el enemigo viene con argumentos a atacarte. Y tú tienes los mejores argumentos, que es la palabra de Dios. Y tú declaras la palabra de Dios y ahí viene una victoria para tu vida. Tú tienes la palabra de Dios que es con la que vas a llevar a otras personas el mensaje de salvación. Listos todo el tiempo para predicar la palabra de Dios. Pero si no conocemos palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a enseñar palabra de Dios? Dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis soportar todos los dardos de fuego del maligno. Fe. Ustedes saben que la fe viene por estudiar la palabra de Dios. Necesitamos tener jóvenes llenos de fe, que crean a las promesas de Dios, que caminen como Dios manda. Necesitamos hombres y mujeres de fe, pero para eso necesitamos prepararnos, estudiar la palabra de Dios, necesitamos congregarnos, llenarnos de Él. Recuerde que parte del fruto del Espíritu es la fe. La fe es un don divino. Todos, indudablemente todos, tenemos una porción de fe. La fe nos sirve para ayudar a manejar el mundo espiritual. Por la fe nosotros caminamos no por vista, sino por fe. Entonces nos dicen esto, nos dan este diagnóstico, pero nosotros por fe creemos que Dios es mucho más poderoso y entonces nosotros comenzamos, y eso se llama el escudo de la fe. Vienen dardos, vienen ataques, vienen informes, vienen situaciones, pero tú tienes el escudo de la fe. Son dardos.
Esa fe son como los rieles en un tren que nos sirven para movernos. Por eso tenemos que caminar nosotros en fe. En fe, hay problemas, hay dificultades, hay deudas, sí, pero Dios es poderoso y Dios puede hacer cosas que nos van a sorprender a nosotros. La fe es como una puerta. Cuando tú pasas de un lado a otro, cuando tú abres la puerta y entras a un lado, cambia el ambiente, y eso es la fe, cambia. Nos saca del ambiente natural en el cual vivimos y nos mete en un ambiente sobrenatural, que es donde tenemos nosotros como hijos de Dios que caminar. Mis amados, no nos amedrentemos, no nos asustemos. Estamos en una batalla, sí. Estamos en una guerra, sí. Pero también tenemos todas las armas que Dios dejó para poder ser victoriosos en medio de esta batalla. ¿Están de acuerdo conmigo? Necesitamos crecer en la fe. Por eso habla aquí, dardos de fuego. Y esa fe nos lleva a ser nosotros hacedores de la palabra y no simplemente oidores de la palabra. Hacedores, que tomas la palabra de Dios, que caminas con la palabra de Dios. Porque es que la fe es lo que te permite dar fruto. Por fe tú comienzas a actuar, por fe comienzas a caminar. No ves las cosas, no ves los resultados. Posiblemente te sientas más mal hoy que ayer. Físicamente te sientes agotado o agotada. Pero tú dices, yo tengo un Dios todopoderoso y yo sé que Dios me da la victoria. Esa fe nos lleva a ir a unos niveles que nosotros ni siquiera nos hemos imaginado. Porque dice la Biblia que la fe vence al mundo. La fe es la que nos entrega la victoria, mis amados. Y el diablo quiere que nosotros declinemos en la fe. Por eso manda dardos, y lo que está hablando aquí la palabra, dardos de fuego para hacer que nosotros desistamos en esto. Al contrario, vienen los dardos de fuego y entonces nosotros tenemos que apagar esos dardos de fuego. Sí, es una verdad el diagnóstico, sí, pero tenemos un Dios que es más grande. Sí, es una verdad la crisis económica, pero tenemos un Dios que es nuestro proveedor. Sí, tenemos un problema con nuestro hijo, pero sabemos que Dios es poderoso y lo puede cambiar. Eso es caminar en fe. Y entonces, claro, para algunos les parece muy duro eso. No, pero es que, no, yo por eso no quiero ser cristiano porque eso lo atacan a uno por todo lado. Tranquilos, andamos por el camino angosto, como nos enseñó esta semana, el camino angosto, pero sabemos que en ese camino angosto andamos con Jesús y Jesús no nos deja caídos. Dice el versículo 17, esto en Efesios 6. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, mis amados. Llenarnos de la palabra de Dios. Que nos carguemos nosotros de palabra, que nos llenemos de palabra. Es que hay que cargar con la Biblia para todo lado. Si la puedes cargar, carga. Eso no está nada mal. Pero aquí lo que hace referencia es que tú tengas una palabra rema de Dios todos los días, que la creas, que vivas en esa palabra. Las promesas de Dios, como nos enseñaron tal vez, no son solamente para abrir la Biblia y resaltar las promesas. No, las promesas no son para subrayarlas. Escúcheme, las promesas son para creerlas. Las promesas es para confiar en eso que Dios está hablando y traerlo a nuestra vida y traerlo a nuestra familia. Es para eso. No te limites solamente a resaltar en la Biblia. No, vive esa palabra. Dice el verso 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Conectados con Dios, tiempos de oración, tiempos de clamor al Señor, sabiendo que Dios está con nosotros, y dice la Biblia, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, orando los unos por los otros, y bendito Dios por esta sala virtual que el Señor nos ha prestado en este tiempo, porque ha sido una tremenda bendición, donde hemos escuchado testimonios hermosos. Yo no sé si esté de casualidad por aquí en la sala conectada nuestra amiga Sandra Milena Medina. Hace 2 días me llamó Sandra Milena. Sandra Milena fue la señora que estuvimos orando, ¿recuerdan ustedes? Que estuvo internada aquí en Duitama, Clínica Boyacá. No pudieron hacer nada, la remitieron a Tunja. Tunja entró directamente a la UCI, un problema de COVID delicada, entubada. Ustedes saben que cuando se dice que entra a un hospital, que entran a UCI, hay una probabilidad mínima. Y me sorprendió antes que me llamó y dijo, pastor, estoy en la casa con mi hija. Feliz, contenta, la gloria solamente es para el Señor. Dios nos ha dado la victoria. Yo quiero estar en la sala, yo quiero dar testimonio, pastor, estoy feliz. Y entonces me agregó ahí al Facebook y todo lo que ella está colocando es de vida, felicidad. Gracias, Señor, por la vida, gracias por mis hijos, y es una mujer que fue transformada. Le dije, Sandrita, esta es una segunda oportunidad que Dios te ha dado, pero también, escúcheme, a mí me hizo crecer mucho en fe. Y yo sé que a muchos de ustedes también los hace crecer en fe. Entender que Dios responde, que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, y que cuando se habla de COVID no es sinónimo de muerte, sino sinónimo de crecer más en Dios, de confiar más en Dios. Y no solamente COVID, sino cualquier problema, cualquier crisis, es un sinónimo para que nos conectemos más con Dios.
Así, mis amados, que este es un tiempo para estar ahí, tomados de la mano de Dios. ¿Por qué el pueblo tuvo derrota? ¿Por qué el pueblo decayó? Porque se descuidaron de las cosas de Dios, se relajaron en las cosas de Dios. Y por último, quiero decirles que si tú quieres vencer, la respuesta está en la Biblia y está en ese pasaje que leímos de Josué, capítulo 7, verso 13. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Termina diciendo Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios, Santiago 4:8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Cuántos pueden decir amén? Mis amados, este es un tiempo de santidad. Este es un tiempo para que revisemos nuestra vida, para que retomemos nuevamente nuestro andar cristiano. El hecho de que los locales de las iglesias estuviesen cerrados no era un sinónimo para decir salimos a vacaciones espirituales. No. Nosotros lo entendimos y dijimos, esta es la mejor oportunidad, y así la aprovechamos para intensificar nuestra búsqueda de Dios, nuestro estudio de la palabra de Dios. Hoy podemos decir, después de cerca de 5 meses, que Dios nos ha bendecido, nos ha guardado, nos ha cuidado como iglesia, que estamos más fuertes espirituales que antes, que cuando el enemigo quiso vencernos a través de cerrar las iglesias y toda cantidad de cosas que ustedes más que nadie saben, Dios nos dio esta linda herramienta, que ha sido una herramienta de crecimiento espiritual tremendo para mi vida y seguramente para muchos de ustedes. ¿Cuántos de ustedes han sido bendecidos hasta el día de hoy? Levanten su manito ahí, por favor. Dios nos ha bendecido a través de esta sala virtual. Y damos gracias al Señor, que sea esta la oportunidad para agradecerles a todos y cada uno de ustedes que han contribuido para el desarrollo de la obra de Dios, sin la cual pues hubiese sido solamente unas intenciones. Gracias por el apoyo de cada uno de ustedes para permitir que todo esto sea una realidad, pero que no hemos terminado, que esto simplemente es el principio, que aún hay muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer, pero que Dios nos ha ayudado y nos seguirá ayudando.